Problema de electrólisis del ácido sulfúrico. Nos dice todos los datos respecto al hidrógeno que se ha desprendido. En un tiempo de 20 minutos de pasar la corriente se recoge un volumen de 200 mililitros sobre agua. Entonces me dan la presión de total, pero la presión de vapor del agua a esa temperatura es 25. Y me piden, y a la temperatura de 300, me pide qué intensidad de corriente es la que estamos utilizando para este proceso de electrólisis. Lo que se produce es la descomposición de la sal una vez disociada. El paso de corriente lo que nos va a hacer es forzar la reacción redox, y como se refiere al hidrógeno, pues eso lo que nos tenemos que centrar es en lo que ocurre en el ánodo, que es la oxidación, o sea que tendríamos los dos H positivo más los dos electrones. Lo que se obtiene es hidrógeno gas. Esto sería el ánodo, que a diferencia de las pilas es el positivo, no el negativo, ¿no? Pero en el ánodo siempre se produce la oxidación. Bueno, pues vamos a ver, para calcular la intensidad, yo primero voy a calcular la cantidad de moles de hidrógeno que hemos obtenido en esos 20 minutos. La presión total en la que recogemos el hidrógeno tiene que ser igual a la presión del hidrógeno más la presión del vapor de agua. A nosotros nos interesa la presión del hidrógeno. Entonces la presión del hidrógeno será la diferencia entre la presión total y la presión de vapor del agua. Pues como si estuvieran los dos gases, bueno, no es como si, es que están los dos gases juntos y uno aporta una presión, el hidrógeno, y otro aporta la presión, el agua, pero lo que medimos es la presión total. O sea que la presión del hidrógeno, la presión parcial del hidrógeno, son 750 menos 25, 725 milímetros de mercurio. Con esto vamos a calcular los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno, la fórmula de los gases, presión del hidrógeno por el volumen, es igual al número de moles por R y por T. La N, los números de moles de hidrógeno, serán la presión del hidrógeno, ya voy a poner los números, 725, pero como está en milímetros de mercurio, lo dividimos por 760 para pasarlo a atmósferas. Factor de conversión. El volumen está en mililitros, lo divido por 1000 para pasarlo a litros. 200 mililitros dividido por 1000 se hacen mililitros. Un litro son 1000 mililitros. Y luego la R, 0,082. Y después la temperatura multiplicado por 300. Número de moles. Haciendo las cuentas, tengo aquí 775. 775 moles de hidrógeno. Es lo que hemos obtenido en el ánodo. Pero ¿qué corriente, qué intensidad de corriente hemos utilizado? ¿Qué es lo que pide el problema? Pues la intensidad de corriente es la carga por la unidad de tiempo. La carga tiene que ir en coulombios y el tiempo tiene que ir en segundos. Entonces vamos a pasar de los moles por minuto que tenemos a coulombios por segundo, y así tendremos la intensidad. Empiezo aquí. 775 .
moles de hidrógeno los hemos obtenido en 20 minutos. Bueno, nos fijamos en la reacción que hemos puesto aquí y que vemos que cada mol de hidrógeno que se obtiene se hace a partir de 2 moles de electrones. O sea que podemos poner que un mol de hidrógeno son 2 moles de electrones. Muy bien, pues seguimos. Ahora, el mol de electrones tenemos que sabernos, si no lo dice el problema, y si no hay que saberlo, que un mol de electrones sería el número de Avogadro y multiplicado por la carga del electrón, pues eso equivale a 96.500 coulombios. Bueno, pues ya tenemos coulombios, veis aquí, el coulombio ya está. Ahora necesitamos segundos, pues como está en minutos, simplemente es que un minuto son 60 segundos. Así que los moles, los electrones, los minutos. ¿Qué me ha quedado? Lo que quería, los coulombios entre los segundos. Haciendo la operación, pues me queda 1,25. 1,25 coulombio por segundo es lo que llamamos amperio. O sea que la intensidad de corriente de este proceso, la que hemos utilizado, es 1,25 amperios.